Estamos en directo al punto. Soy Adaitza Cortés y damos paso al programa número 168 de Directo a la Justicia. Nos acompaña el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez. Bienvenido. Buenas noches, Adaísa, a ti y a todos los que nos escuchan por la emisora, por las ondas de la emisora, por el canal digital y por las distintas plataformas que se transmite este programa. Aquí con el querido compañero que se une ahora, José Torres Nolasco. Buenas noches al dignísimo compañero. Y aquí estamos un lunes más, Día del Trabajo, pero para nosotros eso no Normal. existe mucho, sí, así que fue más o menos normal el día, pero estamos aquí para Cuando se compartir con... disfruta lo que hacemos, no pasa nada. Licenciado Torres Nolasco, saludos. ¿Cómo está, Daisa? Buenas noches a los Francisco Sánchez, a todos los radioescuchas, a don Luis Lajara y todas las personas que hacen posible esta transmisión. Estamos ready. Bueno, vamos al primer tema. A la verdad que en nuestra isla del encanto pasan tantas cosas. Ahora un agente y un sargento serían testigos claves para acusar a policías que acribillaron a menor. Los hechos ocurrieron, ustedes saben, el pasado 1 de agosto en Río Piedra. Así que vamos con los detalles, licenciado Francisco Sánchez. Vamos por ahí a la lista. Fíjate, hay unas cosas. eh, Nosotros, para que el público sepa, preparamos lo que va a ser el programa un día antes, ¿verdad? Establecemos los temas con la compañera Dajitza, con el compañero Torres Nolasco, con el compañero Carlos Javier. Y hoy en la mañana, hoy durante el día, han venido saliendo noticias en Noticel y en el Vocero, que fue la más que me preocupó, que la suscribe el periodista Miguel Rivera Puy, que cubre noticias policíacas. Yo creo que desde que yo era niño, y eso hace tiempo que eso pasó, Somos ¿verdad? dos. Hace tiempo que eso pasó. Y entonces, cuando me meto en ella y comienzo a leer, ¿verdad? Primero, en el primer párrafo se habla de que al día de hoy ha transcurrido básicamente un mes desde que este joven fue acribillado en una intervención policíaca en Río Piedras, ¿verdad? Y al día de hoy no se ha radicado, cosa que no debe sorprendernos, porque es un caso bastante complicado, cosa que parece que el secretario lo reconoce, descubrió la rueda el hombre, y, y entonces dijo eso para el vocero y dijo eso a Noticias, que ambos lo publicaron. Pero lo que me parece a mí, y cosa que con Rivera Puig hay que tenerlo bastante presente, son las fuentes policíacas que le manifiestan a Rivera Puig, al periodista, que dicen que independientemente, ¿verdad?, de los exámenes de balística, porque esto es un caso, en este tipo de casos de los cuales cuando yo era fiscal vi unos cuantos, vi unos cuantos, la balística es importantísima. Espérate, sin humildad, porque 19 años en fiscalía, no me digas que viste algunito, Sí, algunos cuantos, algunos. viste bastante. Y como abogados de defensa también Por los he eso. visto. Así que no estoy ajeno a lo complicada que son este tipo de investigaciones. Y entonces, se habla de la tardanza de los exámenes de balística. Bueno, acuérdate que eso fue una escena, como José sabe, fueron 60 tiros, 15 impactaron al cadáver del jovencito Javier Antonio Cordero Nevares, de 16 años. O sea, tiene 60 casquillos y 15 impactan. Eso para empezar por ahí. Evidentemente hay otras gestiones que eso no descansa en eso, ¿verdad? El protocolo es importantísimo, armonizar ese protocolo con los exámenes de balística y con lo que ocurrió en la escena, con el marcado de la escena. El examen de comparación, no solamente, la balística no solamente nada más es identificar, tienes que identificar quiénes fueron los agentes que dispararon en esa escena, que no quiere decir que los que dispararon no son los que se le deben radicar nada más, si es que la decisión fuera radicarle, ¿verdad? Porque si se entiende por la investigación que se trató de una intervención en que la policía actuó en legítima defensa, pues simplemente se archiva. Ahora, esto es un caso que, ojo con lo que hemos estado viendo y lo que se ha estado reportando, no es tan así, no es tan así, ¿verdad? Y entonces se dice que el Departamento de Justicia cuenta con el testimonio de un sargento que evidentemente no disparó y que según reporta Rivera Puig, los agentes le desobedecieron cuando el sargento ordena a agentes novísimos graduados de la academia, de las últimas academias, que no dispararan, ¿verdad? Y se dice también que las fiscales cuentan
con el testimonio de una agente de vehículos hurtados que, además de no haber disparado, impide que otra joven también salida de la academia haya disparado en esa escena. Y bien claro, ¿verdad? Se filtra en la prensa que 15 de esos balazos impactan al jovencito a manos evidentemente de la uniformada, porque el joven estaba totalmente desarmado en un delito que no es un delito violento. El hurto de vehículos no es un delito violento. Esto no es un carjacking, ¿verdad? Es distinto. La diferencia del hurto es que tú te apropias del vehículo sin el consentimiento del dueño, pero el dueño no sabe que se lo apropiaron hasta que se da cuenta de que, hello, ¿dónde está mi vehículo? Sí, el Mientras que carjacking es acción física que tienes que hacer con el claro, dueño. exactamente, ejerce violencia o intimidación contra el dueño de ese vehículo o el que lo ocupa, ¿verdad? Y se lo sustrae, se lo quitas a la fuerza, ¿no? Entonces, se señala en este caso que la investigación, tú sabes que ahí en Puerto Rico, para explicar esto, y lo vamos a ir desarrollando, José Torres Nolasco y yo, que estábamos hablando de esto antes de entrar al programa, porque esto no, y no creo que nos va a llevar la mitad del programa por lo técnico que es esta situación. En Puerto Rico hay 13 fiscalías, hay 13 regiones judiciales que cubren a Puerto Rico, ¿no? Entonces, estos casos, por ocurrir en Río Piedras, pues evidentemente lo cubre la Fiscalía de San Juan. De turno esa noche siempre hay un fiscal de turno, ¿verdad? De turno regular y otro fiscal de turno de violencia doméstica. Pues de turno regular estaba la fiscal Betsaida Quiñones, a quien conozco. Trabajamos juntos en la fiscalía. Perdóname. Sobre ese particular, hay fiscalías que están trabajando de una forma distinta. Ahora siempre hay un fiscal de violencia doméstica, hay uno de turno regular que atiende todos los demás casos y hay un fiscal que está de turno de escenas. Correcto. Cuando estamos de escenas nos referimos a muertes que tienen que ser investigadas. Esas serían las fiscalías más grandes, ¿no? Las fiscalías más grandes. Por lo menos en Ponce así, entiendo que San Juan está operando así, Bayamón también, Carolina, puede equivocarme, pero por lo menos creo que eran las jurisdicciones que principalmente estaban. Que son las cuatro fiscalías más grandes, lo que le llamamos en fiscalía las Big Four, ¿verdad? Carolina, San Juan, Bayamón y Ponce, son las más grandes. Cuando yo trabajaba de directora de prensa y justicia era eso, eran 4 de las 8. Eran las cuatro más grandes, ¿verdad? Y entonces está de fiscal de escena, la fiscal Betsaida Quiñones, como decía, quien conozco, la conocí y trabajamos juntos en la fiscalía de Humacao cuando ella empezó. Y ya de eso ha pasado tiempísimo y es una fiscal de muchísima experiencia, Te voy a decir una cosa, los asesinatos o las escenas con armas de fuego o agresiones graves son delitos de agresión, delitos violentos. Los delitos violentos, el expertise en estos delitos violentos no está en San Juan. El expertise de los delitos violentos están en cada una de las fiscalías. Y cada una de las fiscalías tiene una serie de fiscales que están viendo todo el tiempo este tipo de casos de asesinatos. La División de Integridad Pública, porque aquí todos lo sabemos qué es esa división, pero para que el pueblo que nos escucha lo sepa, la División de Integridad Pública es una división que investiga corrupción, que investiga fraudes, que investiga cuello blanco. No es una división que esté especializada en atender delitos de carácter violento. Y por eso la preocupación que se filtra a través del periodista Miguel Rivera Puig. Fíjate que dice el corte de prensa que la fiscal Quiñones, que tiene una vasta experiencia en investigaciones de asesinatos y que de repente fue relevada. Bueno, esto no quiere decir que fue relevada. Como este caso pertenece a la División de Integridad Pública porque hay una vieja orden administrativa de hace más de 20 años que pocas veces ha sido revisada, que dice que los delitos de derechos civiles también los cubre la División de Integridad Pública. Cuando yo era fiscal, si el policía estaba en el ejercicio de sus funciones, lo cubría la División de Crimen Organizado. Si el policía estaba fuera del ejercicio de sus funciones, lo cubre la Fiscalía
en que ocurrió el delito. Por eso ¿verdad? este caso es raro, esa decisión. Esa decisión pone, ¿verdad? Te digo yo, en jeopardy la investigación porque, y la claridad para el pueblo, porque fíjate que de entrada en esta noticia comienzan a arrojar dudas sobre la investigación que se está haciendo, porque básicamente están diciendo, ni la gente del negociado de investigaciones especiales tiene el expertise para atender este asunto, aparentemente es nueva también, y las fiscales de justicia que están en la División de Integridad Pública, que lo que hacen es investigar corrupción, no investigan delitos violentos. Balística ni todo este reguero y son ahí es algo nuevo en ese panorama. Te dejo a ti, José, para retomarlo, porque yo sé que he tardado en la introducción, pero es importante que se conozcan estos detalles para seguir desarrollando este tema en la noche de hoy. Adelante, José. Voy a irme un poquito atrás. Cuando este crimen, vamos a decir no crimen, ¿verdad? Está bajo investigación. Cuando se dan estos hechos, aquí en el programa nos expresamos y dijimos que esto debería investigarse a la saciedad, con el propósito de que todo el mundo estuviese claro o darle cierta tranquilidad al pueblo de lo que allí ocurrió. Hay un joven desarmado, por lo menos desarmado de arma de fuego, sí tenía un vehículo en su poder que puede ser utilizado como un arma letal. Hay 7 agentes de la policía, si mal no recuerdo, involucrados, 60 casquillos y 15 impactos de balas en el cuerpo del joven. Evidentemente, la policía de Puerto Rico es uno de los cuerpos más importantes en este país, por eso nosotros dijimos inmediatamente que esto tiene que investigarse como no sé, nos quedaste, Adaísa, ¿me escuchan? Sí. Yo te escucho a ti, pero lento. A ti es que te escucho lento. Adaísa la veo bien, a ti te quedaste frisado. Si tú te quedaste frisado. Salir y volver a entrar, no hay problema. Te esperamos y seguimos acá. La realidad es que dijimos desde el principio que esta investigación debía ser clara. Para que pudiese arrojarse luz al pueblo que está muy pendiente a lo que allí ocurrió, ¿verdad? Y evidentemente aquí hay una madre de un joven que está sufriendo su pérdida y para que no se pierda la confianza en la policía de Puerto Rico y en el sistema de justicia del país. Ya veo cosas que no me gustan. Que hayan removido a Betsaida Quiñones del caso es algo que no me agrada. Yo entiendo que si debió haber pasado a otros fiscales que fuese, si ella fue la fiscal, que es una fiscal con experiencia, que comienza la investigación, que estuvo en donde fue la escena, que posiblemente estuvo cuando se estaba recopilando evidencia, ella debió haber sido parte del caso. A lo mejor pasaba integridad, pero que de alguna forma esto debía investigarse de una manera conjunta. En aquel momento también dije que las expresiones no el superintendente, el director de la policía tiene un nombre, el comisionado de la policía, si no recuerdo. En aquel momento eran... Comisionado del negociado de la policía. Comisionado del negociado de la policía, yo creo que eran demasiado prematuras porque todavía no había culminado la investigación. Aquí tampoco estamos diciendo que se haya actuado bien o mal por la policía de Puerto Rico. Simplemente lo que estamos diciendo es que no me gusta cómo va la investigación. O sea, no me gusta, no se da claridad. Y empezamos a investigadores con poca experiencia. En un caso... ¿Qué estás aduciendo? Improvisación, si pudiéramos usar la palabra. Yo creo que no todos, nadie vino con experiencia. Debemos muchas veces tener mentores, debemos dejarnos llevar. Y en este caso particular no veo personas con experiencia atendiendo el caso. Eso me levanta ciertas banderas, porque es que no debe ser así. Y no porque la policía, no es que yo esté buscando que se le erradique cargo a la policía, jamás. Es lo que dije, es que no debe haber sombras en este caso, no debe haber bolitas de humo, no debe haber incertidumbre en el caso, en la investigación que se está realizando, pero cuando uno ve que son
personas que tienen poca experiencia y removiste a una persona que tenía mucha experiencia, como en el caso de la fiscal Betsaida Quiñones. Yo entiendo, ¿verdad?, que debió haberse dejado la fiscal Betsaida Quiñones y asignarle los otros fiscales para que estuviesen con ella en la investigación. O evidentemente dejarla a ella relacionada al caso, que los otros fiscales siguieran conduciendo la investigación, pero que tuviesen el insumo. 4 o 5 fiscales y hay uno que lleva la voz cantante. Eso lo hemos visto en 1000 casos. Desde que yo trabajaba ahí después. Voy a hacer un comentario. Yo creo que la ley de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública tenía un pequeño error, y esto quizás no se iba a comentar hasta que no sucediese esto, que el NIE estuviese en la misma sombrilla que la policía de Puerto Rico. Pues yo siempre entendía que no era correcto. Es como yo tengo un caso en Hacienda que tengo, me quejo con el 8º piso de Hacienda, por decirte un piso, entonces quien me contesta la queja es el 6º piso. Así es. En Hacienda es así. Y Hacienda es así, ¿no? Mira, es una realidad. Yo me estoy riendo porque es que la cara de Francisco vale $1 millón, porque ustedes saben que él es uno de los licenciados que trabajó en la creación de la sombrilla de seguridad. Así que mira, aquí el colega le ha dicho seguro, y que yo estoy seguro que levantó banderas sobre el particular, porque Sánchez sabe cómo. No, pero es que él lo ha dicho que pues Sánchez tenía una buena idea, pero mala implementación. Así que bueno, vamos, Francisco. Yo levanté la bandera antes de que sigas, José, yo levanté la bandera ahí. Lo más que pude lograr es, ¿verdad?, que dentro de esa sombrilla. Espérate, déjame entender. Cuando dice levanté la bandera es cuando lo estaban creando, cuando estaban cuando le pidieron cómo iba a ser y no te escucharon ahí. Cuando no, hicimos algo, ¿no? Se hizo algo distinto, ¿verdad? En vez de ser que el jefe de DSP es el superintendente, no, el superintendente es uno más. En la sombrilla va a estar entonces el secretario del Departamento de Seguridad Pública, y después de esa sombrilla, la policía, lo que era el superintendente antes, que es el director del negociado de la policía, el comisionado de la policía, va a estar al mismo nivel que el comisionado del negociado de investigaciones especiales, como lo iba a estar el negociado del 911, y así sucesivamente los que están en esa sombrilla, ¿verdad? Y antes que estaba también incorporado forense, que ya se salió porque lo sacaron, porque aparentemente la resistencia que tuvo forense fue mayor. Pero sí, como tú dices, José, pero el negociado y la policía son hermanos, pero digo, son primos, porque son hijos de distintos padres, ¿verdad? Uno es el negociado de la policía de Puerto Rico y otro es el negociado de investigaciones especiales. Son primos, pero no son hermanos. O sea, eso para que pues, más o menos se encuentran en la reunión familiar. Se encuentran en la reunión familiar, en Thanksgiving, en Navidades y todo. Claro. Pero dejando eso es una opinión mía. Ciertamente me levantan las preocupaciones que digo, porque necesitamos personas con experiencia. Pues le digo, si aquí la policía actuó correctamente, necesitamos que todo el país conteste con ese particular, porque se realizó una investigación adecuada. Si no actuó correctamente, pues, y termina la erradicación de cargos, necesitamos que, si le interesa, ¿verdad?, al Departamento de Justicia, que haya un caso que se pueda erradicar, un caso sólido que se pueda erradicar. Y los casos, en muchas ocasiones, se ganan y se pierden en las investigaciones. Oye, te digo una cosa, José. Yo no sé si te parece a ti extraño, porque vamos a ponerte, por ejemplo, cuando en Estados Unidos la policía asesinó a Floyd, porque ya estamos de acuerdo en que el asesinato se lo probaron, ¿verdad? Pero cuando comienza la investigación, empieza una indignación a nivel de país, a nivel nacional, de grupos de derechos civiles, no solamente de negros, y por una cuestión racial, sino de grupos de derechos civiles movilizándose en todos los estados, en las grandes ciudades,
no por una cuestión de raza, sino por una cuestión de derechos civiles. Entonces, en Puerto Rico, prima facie, yo no estoy diciendo esto tiene que investigarse, prima facie, tú tienes un delito que no es de violencia, que ni siquiera había una querella de vehículo hurtado. Al momento en que la policía está trabajando con la investigación, el joven está desarmado, le dan 60 tiros y 15 impactan en ese hombre, en ese jovencito, y podríamos estar hablando de una ejecución, podría ser que, vamos, la policía actuó en legítima defensa, pero aparte de lo que hizo Irma Rivera Lacer en el Senado del Proyecto Victoria Ciudadana, que llamó unas vistas públicas y que fue la mamá allí, yo no he visto ningún tipo de indignación, José, no he visto nada en Puerto Rico. No sé qué te parece. Pero hay que darle gracias a Dios a que se está dando ese margen a la investigación y no estamos en el marco de la especulación. Pero ya la están cuestionando y con mucha razón. Por eso, hasta este momento, eso es lo que había ocurrido. Ahora, con estas expresiones que hace el reportero Rivera Boy y que están saliendo a la luz pública, yo estoy seguro que se va a insistir más en la investigación. Y un caso que aparentemente, como es en Puerto Rico, cuando aquí los bochinches duran 2 días y nadie le hace caso, si reclaman a una persona, esa persona no se defiende, no hace nada, murió el bochinche en 2 días. Un caso que había ocurrido hace un mes y que no se estaba comentando mucho, esto se va a traer nuevamente a la prensa, que se hable sobre el caso. Entonces, ya vemos las expresiones del Super Domingo Emanuel. Sí, chico, no. Estamos trabajando bien confidencialmente. Yo no sé cuán confidencialmente estaban trabajando, porque ya con las expresiones de Rivera Boy, yo creo que tiene un problema con la confidencialidad de la investigación. La confidencialidad se quedó en la gaveta, pero nosotros tenemos que irnos a una pausa. Regresamos en breve aquí a Directo a la Justicia con los licenciados Francisco Sánchez Rodríguez y José Torres Nolasco. Esto es Directo al Punto por Borinquen Radio. Soy Adaitza Cortés y seguimos en el panel Directo a la Justicia con los licenciados Francisco Sánchez Rodríguez y José Torres Nolasco, y estamos hablando hoy específicamente del caso trágico, ¿verdad? Por demás, porque hay 60 casquillos de bala, 15 impactos directos al joven que había hurtado un vehículo y pues cayó en manos en ese incidente, y ellos nos están explicando todos los pros y los contras de esta investigación. ¿Estabas en el uso de la palabra, Francisco? Ahora voy a cogerlo un poquito para dejar a José. Voy a cogerlo aquí un momentito. Mira, Adahitza, tú sabes, yo corrí por 7 fiscalías. Estuve en integridad pública. Tú sabes que en el departamento corrí la SECA y la MECA. Y evidentemente conozco la agencia bastante. Primero te tengo que decir de esto que salió hoy publicado en el Vocero, que hay alguien bien cercano a la investigación o con acceso a la información de manera cercana que está comentando esto. Eso, tómalo por ahí para que empecemos. ¿La está dañando la investigación? ¿La está afectando? Estas cosas no están bien, Adahitza. Digo, a lo mejor lo quiere arreglar. ¿Quién sabe? Porque está haciendo crítica. A lo mejor lo quiere arreglar, ¿verdad? Por otro lado, el contenido de la publicación parece ser alguien que tiene interés en radicar, que se radiquen los cargos. Porque si tú te fijas, hasta el comisionado de la policía, temprano, también a boquejarro, Tony López vino y justificó la acción. Una cosa absurda. O sea, sin que se comenzara una investigación seria sobre esto. Ya el individuo lo estaba justificando. Exoneró a la policía. Exoneró él, sí. Un esmandado, totalmente. Yo no sé cómo el gobernador no lo mandó a callar. Entonces, es el negociado el que está investigando, que aunque tú digas que son primos, que yo digo que son primos, cuando tú sabes que tú eres policía y el negociador es el que te investiga, ya eso crea ronchas para comenzar. Entonces, segunda preocupación que tenemos en ese artículo, como lo plantea quizás subrepticiamente la fuente, es que es verdad, la División de Integridad Pública lo que se especializa en investigaciones de corrupción
y de fraude y asuntos que nosotros conocemos, ¿verdad? Como crímenes de cuello blanco. Y si tú sabes eso, crímenes de cuello blanco es todo lo distinto a un crimen violento, es distinto, ¿me entiendes? Entonces, eso de que se ven derechos civiles, como te decía, es una orden administrativa que no la revisan en 20 años. La realidad es que el turno que hacen estos fiscales de integridad pública son para casos de corrupción. Y básicamente en el turno las consultas son mínimas, si alguna. Mínimas, si alguna. No es como los turnos que hacen los fiscales que están adscritos a las 13 fiscalías generales en todo Puerto Rico. Por ahí. Las investigaciones de fraude son especializadas, son bien complicadas, pueden en ocasiones demorar años para descubrirse los hechos, la verdad, luego esclarecer esos hechos y llevarlo al tribunal, pero no involucra, es una realidad, no involucra crímenes violentos, no lo hace. Y entonces lo que yo digo, José, es que, como tú dices, de la fiscal Quiñones, que yo la conozco, no hay ningún impedimento legal ni administrativo para que el fiscal que fue a la escena sea integrado y dirigir allí la investigación, en este caso en particular, en integridad pública, y que se destaque allí el tiempo que sea para procesar este caso. No hay ningún impedimento jurídico, administrativo ni legal. ¿Ok? La renuncia. Es la primera vez que se gestan fiscales a un caso. De Claro. Poca mucha experiencia que yo tengo, es la primera vez que se gestan fiscales a un caso. La normativa es que chicos. Entonces, mira, yo no entiendo la renuncia del secretario de designar a ese fiscal que atendió la escena, que lo está reclamando no solamente el periodista, la fuente del periodista, sino que la propia mamá del muerto en la investigación que hace el Senado, Oye, en la Comisión si de tú Derechos sacas Civiles, al lo fiscal, pide. si tú sacas al fiscal que estuvo en la escena, todos los demás lo que van a decir es Pierre said, lo que el otro dijo, pero no va a Mira, estar de propio personal conocimiento. No oye, entiendo. pero esa experiencia de tú ver la escena y de tú trabajar la escena es importantísima. Mira, la misma Betsaida Quiñones, yo vi un caso de una masacre que la escena la cubrió ella y el caso la vi yo. Betsaida estaba a mi lado durante todo el proceso, porque ella fue la que trabajó la escena. Los traslados temporeros se hacen en el Departamento de Justicia porque eso es necesidad del servicio, mi gente, ¿me entiendes? Y sobre eso te dejo ahí porque lo voy a retomar de nuevo, José, sobre lo que estabas hablando de Domingo y las cosas que hace, estos comentarios sin sentido. Cuéntame. Es que, bueno, lo que pasa es que tampoco tiene conocimiento. Vamos a empezar. No, Él claro, no tiene conocimiento. En Puerto Rico, la realidad que el Tribunal Supremo ha dicho ya en varias ocasiones, para bien o para mal, que los abogados se supone que tengan conocimiento de todo el derecho. Pero la realidad es que los abogados se especializan. Claro. Y entonces, evidentemente, los abogados que trabajan, los fiscales que trabajan en integridad pública, se especializan en ese tipo de casos. No quiere decir que la eventualidad puedan adquirir experiencia y trabajar otro tipo de casos, pero se van especializando. De Betsaida Quiñones, este era el día a día. Esto es lo que ella practica día a día. Hay abogados, Sánchez, yo, vemos práctica civil, vemos práctica de familia, vemos práctica criminal. Lo más que vemos es criminal. Pero no todo el mundo lo hace. Y es una realidad. Hay muchos abogados que son notarios nada más. Ellos no hacen nada más que notaría y se especifican y se especializan en ese tipo de la práctica de como abogado. Porque todavía el Tribunal Supremo cree que nosotros sabemos de todo. Dice, ese abogado, ese sabe de todo. Y hasta el Tribunal Supremo hasta cierto punto validaba ese pensamiento. Pero la realidad es que nos especializamos. Hay abogados que ven simplemente civil y abogados que ven todas las prácticas lo menos posible, porque realmente nos volvemos locos con el tiempo. La práctica criminal requiere que esté mucho tiempo en los tribunales, la práctica civil requiere mucho tiempo de oficina. Y eso es la crítica que nosotros estamos haciendo en este caso. Jamás dudamos de que los fiscales de integridad pública tengan la capacidad para presentar un caso adecuadamente o tomar una determinación de erradicar o no erradicar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que tengas una persona capacitada
y decidiste moverla. Ah, que la pueden consultar. No, es que la necesitas de frente la investigación, porque es quien conoce el caso, porque es quien estuvo allí el primer Oye, día. ¿tú viste lo que dijo? Está Trabaja. disponible ahí para entrevistarla, está ahí disponible, pero ¿qué te pasa? Esa fiscal, eso tiene que ponerla en un cuartito para que trabajaran las tres juntas. Y llegó el informe forense, vamos a analizarlo. Mira, y esa fiscal de paso ayudarle a las otras fiscales. Yo les voy a decir una cosa, cuando uno ve este tipo de filtraciones, yo recuerdo cuando yo trabajaba con el Departamento de Justicia y el fiscal general, que ahí conocía a Francisco, y llegó la directora del Instituto de Ciencias Forenses, que todavía es ahora, con la información del caso de Lorencito, ¿verdad? Y me acuerdo que yo iba pasando porque tenía que hablar con ellos de algo que yo estaba escribiendo de ese mismo tema, del caso de Lorenzo González, ¿verdad? Que todo era en ese momento. Y ellos me dijeron con mucho respeto, discúlpame, tenemos que cerrar la puerta porque estaban discutiendo algo de ese caso que estaba en boga, que era que el que tuviera cualquier cosa ahí, ya tú sabes que era noticia. Oye, ellos supieron proteger la información, que era cuando ellos vinieron a traer los famosos videos de donde se veían las manchas de sangre en la pared con los rayos estos ultravioletas y todas esas cosas, y con mucho respeto cerraron la puerta. Para mí, que era la directora de prensa, de comunicación y relaciones públicas, y para otros fiscales que estábamos allí en el piso 11 en el Departamento de Justicia. Entonces, cuando tú quieres conservar una información y respetar, tú sabes, Francisco, que se puede hacer. Si lo quieres hacer, se hace. Claro, claro. Y me tocaba a mí inclusive hacer comunicados de prensa de cuando ustedes cuando el NIE iba a hacer redadas a diferentes residenciales públicos de madrugada, y ya el comunicado de prensa estaba escrito porque se sabía quiénes iban a ir a buscar, y obviamente eso era para las 11 de la mañana en una conferencia de prensa, y eso se guardaba y eso nunca se filtraba. Cuando le iban a radicar cargos a un alcalde, tampoco se filtraba. Si se filtraba, o había sido yo o era la fiscal que lo estaba trabajando, porque eso era top secret. O sea, eso no se podía filtrar para el lado, ni la izquierda ni para la derecha. Entonces yo veo con tanta candidez y con tanta facilidad que aquí se fluyen las cosas cuando les da la gana. ¿Y tú que para estuviste ahí? o perjudicar un caso, yo no entiendo. Eso yo no lo viví. Oye, ¿y tú que estuviste ahí? Tú sabes que la División de Integridad Pública es la única que no se reporta a la oficina del fiscal general. Exacto. Se reporta directamente al secretario. Y es el secretario, allí los casos no se buscan. El secretario es el que los asigna desde la oficina de ese secretario de justicia en particular, porque la división responde directamente a él. Así que menos desconectado puede estar este señor de la realidad. Por eso, entonces, en esos casos era terrible, que uno tenía hasta miedo de que le dieran la información, porque si se llegaba a filtrar que el dichoso alcalde o el legislador que iban a radicar el caso iban a decir que era uno, porque era el que había escrito el comunicado de prensa, así que tú estabas, no me toques la computadora, nadie entre aquí, no te muevas de lo mío, porque yo no quería ser responsable. Un caso tan relevante como este, y le preguntan a él y él dice, no, porque yo dejo que las fiscales trabajen. Sí. No dejas que las fiscales trabajen. Esto es un caso que hay que esclarecerlo lo antes posible. Tú no puedes quitarle la mano de encima como dice el refrán. Oye, y tú tienes que saber, o estás enajenado de la realidad, tú tienes que saber, si sabes un poquito oye, no tienes que, como dice José, ¿verdad? Hay abogados que se especializan en ciertas prácticas y hay abogados que nunca tocan en tribunal para nada, que son los notarios particularmente, que su práctica es exclusivamente en eso, ¿verdad? Pero te digo yo una cosa a ti, esto es un caso que se sabe que es complejo, que es de alto interés público, porque no hay duda de que es alto interés público. Un muchacho de 16 años que cogió 15 tiros, es importante que se investigue correctamente. Y entonces no se lo vas a pasar a una división que el peritaje no lo tiene para eso. Entonces son fiscales entrenados para trabajar con casos de cuello blanco y corrupción. ¿Ves? Entonces, y para eso no tienes que ser muy listo como secretario y de coger a Betsaida Quiñones y llevártela a la División de Integridad Pública, porque un destaque, lo que tengas que hacer para que ya se mantenga el caso. Lo que tengas y que hacer oye, José, si esto es dentro de tu misma agencia. O sea, por eso, tú que tuviste una finca y tienes empleomanía, pues mire, que siembra plátanos hoy, no siembre plátanos, que siembre yuca, porque eso es lo que se necesita vender. Pues tú haces el ajuste, José. ¿Me sigue? Insisto, Sánchez, no quiero que nos interpreten nosotros. Sé que hay muchos policías que nos están escuchando. Nosotros no queremos que radiquen cargos. Esa no es nuestra intención. Nosotros lo que queremos es que haya una investigación adecuada
bien hecha. para la determinación que se Que tome no, el día. mira, si no queremos que ensucien la imagen de la policía, la investigación tiene que ser correcta. Así de Seguro sencillo que se sí, resume. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Yo hablo en beneficio de Puerto Rico, porque no todos son policías, no todos son bomberos, no todos son abogados. En beneficio de Puerto Rico, la renuencia de un secretario de no integrar a la fiscal de escena a este caso y a la investigación y al procesamiento del caso, de erradicarse el caso, ¿verdad? Lo que va a hacer es provocar dudas en la ciudadanía sobre la integridad de esa investigación y de los investigadores. Sistema, el mismo Estado provocando dudas. Claro, dudas. Y entonces eso abunda, si eso se sigue haciendo así, a que el pueblo siga perdiendo la confianza en las instituciones y Puerto Rico no merece esto. ¿Me siguen? Eso es todo lo que estamos diciendo José y yo. Si los policías no cometieron delito alguno, santo y bueno, pero vamos a hacer una investigación metodológicamente correcta pero ya con la pericia que se requiere, José. Administrativamente, Sánchez, ya información, dando por cierto lo que dice Rivera Puig, ya información que administrativamente a estas personas que el comisionado exoneró de manera errática, para mi entender, si esta información es correcta, aquí hay agentes que no siguieron una instrucción. Si el sargento de la policía era el oficial de más alto rango en el lugar y dijo que no dispararan y dio la orden de que no dispararan y con todo eso hubo detonaciones. No estamos hablando de la comisión de un delito, pero administrativamente es distinto. Están desobedeciendo una orden directa. Por eso es que insisto en que las expresiones que hizo el comisionado de la policía, del comisionado del negociado de la policía de Puerto Rico, las siglas que sean, como sea que se llame, ese mismo, López, las expresiones que hizo, yo creo que fueron prematuras. Un irresponsable, no pero por lo menos yo lo llevo más allá, un irresponsable. Continúa, José, perdona la interrupción. Es que es correcto, fueron prematuras, no vamos a decir que erradas, porque todavía no sabemos si fueron erradas o no, pero al menos prematuras fueron, porque no había una investigación que se había realizado, y él no estuvo allí para saber qué fue lo que sucedió y para decir que los agentes habían actuado conforme a la ley. Mira, yo te voy a decir una cosa, José, y a Dajisa y al pueblo que nos escuche. Una de las cosas que tuve la oportunidad, ¿verdad? Yo dirigí 3 fiscalías y subdirigí la de Humacao, así que podemos decir que dirigí 4 fiscalías. Una cosa aquí es bien importante en este asunto que no se está tomando en cuenta, un reclamo genuino de una persona importante dentro de este andamiaje que estamos hablando hoy, es la mamá del muerto. Vuelvo y repito, ustedes saben que en la Comisión de Derechos Civiles del Senado, bajo la presidencia de Ana Irma Rivera Lacén, hizo unas vistas sobre esto. Allí la madre de ese menor compareció a una ponencia escrita que estaba tan perturbada la mamá, tan mal emocionalmente, que la hermana la lee. Y en esa ponencia, la señora madre solicitó que se reinstalara en el caso la fiscal Betsaida Quiñones. Porque ella fue a la escena y porque analizó esa escena según la propia madre del jovencito con transparencia. Ella genera, porque sé cómo se comporta esto, porque el fiscal de distrito, un memorando que a través del fiscal general pasa a la oficina del secretario. Oye, yo creo una de las cosas que para mí es importante en los casos cuando dirigía la fiscalía es que el fiscal que va a ver el caso genere un rapport con los familiares del occiso, que se cree un bonding, una confianza entre el fiscal y los familiares del occiso, porque eso refuerza la confianza del público en las instituciones de justicia, ¿verdad? Y sabe que su voz va a ser escuchada, que el fiscal va a estar ahí para apoyarlo y procesar ese caso como Dios manda. Todos los fiscales conozco el compromiso de todos, ¿verdad? Y me parece que hay que respetar también las especialidades que tiene un profesional del derecho, ¿verdad? Como dice José, a mí
no me puede encargar, nadie me puede pedir una escritura a mí. Nadie puede pedirme eso a mí. Pues yo no sé hacer una escritura de hipoteca. Yo no sé hacer una escritura de compra-venta. Yo no sé hacer una escritura de usufructo. Porque yo no soy notario. Un Yo no poder. sé qué es, yo no sé hacer un poder. Los puedo interpretar cuando vamos al litigio, pero construirlo, claro, si hay un caso civil y nos preparamos como José y yo hacemos, pues vemos el caso. Pero como notario, crear el instrumento, yo no lo hago porque simplemente no lo sé hacer, lo sé leer. Particularmente nosotros tenemos casos civiles y de familia que son así contenciosos, nos requieren mucho más tiempo de estudio. Exactamente, porque en los casos que vemos que de familia, pues de familia es básicamente lo criminal, pero estamos hablando de dos personas que básicamente o se divorcian y se odian, y entonces se matan allí, pues, y los abogados representan esos intereses, muchas veces más difícil y más contenciosos que un caso criminal. Eso se lo sabe.